Nuestro Señor, en esta hermosa tarde de hoy vamos a estar reflexionando en un precioso tema de hoy, un tema de gran importancia, de gran bendición. Para ustedes habla su servidor en Cristo Jesús, Benjamín López, quien le desea bendiciones en la gracia infinita de nuestro Dios. La palabra del Señor la vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a estar leyendo la sagrada palabra de nuestro Señor, esperando sea de gran bendición a su vida espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo es mi mayor deseo que usted sea bendecido, que el Dios de gloria nos ministre, nos bendiga a través de la sagrada palabra en este hermoso tiempo de hoy. Un poco bastante afectados ahí, un poco bastante afectador de nuestro estado físico, ¿verdad? Ahí pasan unas cosecitas que a veces son muy necesarias para hacer alguna limpieza. En esta hermosa tarde de hoy quiero invitarles a leer el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 17 al versículo 23, basado a un precioso tema que lleva por título aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oiga bien, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra del Señor la leemos en el libro de Romanos 6, versículo de la palabra 17 al versículo 19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis venido a ser, dice la Escritura, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo, dice la Escritura, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, dice la palabra de nuestro Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, la Escritura dice, lo habla en el capítulo 8, y dice en el versículo 12, así que hermanos deudores somos a la carne, dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra del Dios viviente. En el versículo 19 que leímos de Romanos 6, 19, la palabra dice, hablo como humano, por vuestra humanidad, humana debilidad, que así como para injusticia presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, dice la Escritura, para servir a la justicia. En el versículo 20 dice, porque cuando eran esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, hacías lo que querías, hacías las cosas inmorales y utilizábamos nuestro cuerpo, nuestra lengua para hablar cosas antiedificativas, cosas que no eran edificantes. E incluso nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra forma de ofender, nuestra forma de actuar, era una forma de arrogancia, de soberbia, una forma de egocentrismo. Mas ahora dice la Escritura, cuando nosotros somos liberados, somos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Oiga bien, el fin de las obras de la carne y de la injusticia y de la iniquidad y de la desobediencia es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor nos aclara acerca de este precioso tema de hoy, que hoy quiero que compartamos y sea de gran bendición, de gran interés a su vida espiritual, basado al tema en el versículo 17, pero gracias, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cuál es la forma de doctrina a la cual fuisteis
entregado? ¿Cuál es la forma de doctrina a la cual fuimos entregados? Es decir, ¿cuáles son las ordenanzas? ¿Cuáles son los preceptos que la sagrada palabra del Señor nos registra, nos enseña que debemos nosotros de ponerlos en práctica, de conocer y ponerlos por obra? Hay una pregunta muy linda: ¿cuáles son esos preceptos? En primer lugar, la palabra del Señor nos manda que hay que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En un pasaje bíblico habla de que el joven rico había cumplido estos mandamientos, pero en él había abundancia de posesiones y su corazón estaba plenamente desviado, porque su corazón estaba lejos de Dios. Con sus labios profesaba que él honraba a Dios, que él le servía a Dios. Quizás con cumplir el cumplimiento de la finanza, en dar lo correspondiente a la economía, él cumplía al Señor, hablando conforme a lo establecido, conforme había que dar a los guardianes de la ley, que eran encargados de instruir la justicia de Dios. Pero había algo en él, que en él había idolatría, en él había lo que se llama apoderismo. Se creía dueño y absoluto de las posesiones que él poseía. Más el libro de Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Dice la palabra: de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. Oiga bien, Dios es el dueño de todo. Nosotros somos administradores. Administradores significa que nosotros vamos a rendir cuenta. Recordemos los dones que fueron entregados, los talentos que fueron entregados. A uno se le entregó, a otro se le entregó y a otro se le entregó. 2 dieron buena cuenta, pero uno de ellos, el número 3, dio una cuenta decepcionante. Escarbó y escondió el talento que Dios le había dado, para que él lo administrara y lo hiciera fructificar. Ahora, ese talento tiene que ver con los dones y los ministerios que Dios pone en cada uno de aquellos que Dios mira a bien poner ministerio. Porque dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque los ministerios y los dones, el apóstol Pablo dice que dice procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y en esto dice procurar los dones mejores. Pero los dones no en la iglesia están, o Dios da los dones, están activos los dones. El Espíritu Santo está para transmitir esos dones. ¿A quién? A quien quiere la persona, a quien lo necesita, a quien lo quiere alcanzar. La Escritura enseña y registra que el Espíritu da a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos. Es el Espíritu el que se encarga de dar los dones en particular como Dios mira la habilidad y la capacidad en cada uno de nosotros. Pero muchos podemos querer adquirir dones, como dice el apóstol Pablo, procurar los dones mejores. Dice procurar pues los dones, los mejores dones. Pero los dones no son como un almacén como en un almacén de ferretería. En una industria podemos llegar y si hay dinero podemos comprar conforme la mejor marca, ¿verdad? En los dones no resulta así. Pero en el versículo que nosotros hemos leído hoy, hemos leído que Dios nos ha libertado, Romanos 6:17, pero gracias sean dadas a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A cuál forma de doctrina fuimos entregados? Quiero que lea la palabra del Señor. En el versículo 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Óigame bien, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de las modas. Ya no somos esclavos del sistema de este mundo. Quiero que vaya conmigo a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice la palabra, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga bien, la Escritura dice que no nos conformemos a este siglo.
No permitamos que el gobierno del mundo, no permitamos, en otras palabras claras, no permitamos que el modernismo, no permitamos que las fábulas, que no permitamos que el modernismo, no permitamos que la inmundicia se apodere de nosotros. Hemos sido libertados para ser templo y morada del Espíritu Santo. No fuimos nosotros libertados para estar en esclavitud, para estar nosotros gobernados y ser nosotros autocontrolados como un títere para el desarrollo inmoral del pecado. Nosotros no fuimos libertados para ser nosotros personas que hagamos show o seamos un espectáculo para el mundo. Nosotros fuimos llamados para ser transformados, fuimos llamados para servir al Dios vivo, fuimos llamados para servir a Dios con una forma diferente. La Escritura habla, quiero que vaya al libro de Primera de Juan. En el capítulo 2, esto me llena de alegría, me llena de gozo, porque el Señor nos ha llamado a salir del mundo y a no amar al mundo ni las cosas. Es decir, estamos en el mundo, esto es muy cierto. Estamos en esta esfera terrestre. Cuando se dice que estamos en el mundo, se refiere que estamos en la esfera terrestre, que nosotros respiramos en esta tierra, que Dios nos creó de la materia de la tierra. Pero el término no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo se refiere a la forma de autopatrocinar y promocionarse lo correspondiente a la vanidad que puede llegar a nuestra vida, y cual cáncer como la polilla que carcome y carcome hasta llevarlo a destrucción. Así el pecado, el mundo lo puede gobernar, es decir, el sistema del mundo, lo que el mundo ofrece, los entretenimientos y toda esa cosa a nosotros no pueden gobernar en nuestra vida, no podemos darle alojamiento. Primera de Juan 2, versículo 15 de la palabra dice: no améis al mundo. Esto está hablando a las cosas que el mundo practica, es decir, nosotros no podemos amar el olor del cigarro y ponerlo, ay, qué rico que se siente el olor del cigarro. No, en nosotros debe haber un espíritu que aborrezca el olor del tufo del guaro, el tufo del cigarro. Tiene que haber en nosotros un espíritu que aborrezca lo que es perder el tiempo en una mesa de billar, perder el tiempo en los estadios, correr. Eso es de chaval, eso es de muchacho. Óigalo bien, en las grandes ligas, yo no estoy en contra de aquellas personas que tienen una profesión en otro país y se profesionalizan de una forma ordenada a través de un orden de árbitro. Es muy diferente. Personas que no se les zafa una mala palabra, personas que no pechan a otro semejante, que no le dicen su mamá, no le mencionan su abuela, no le mencionan palabras obscenas, palabras que ofenden, palabras que llevan a contención, que llevan incluso a lo que es impulso de la carne, e incluso llevan a pleito de mano, a pleito de boca. Y eso es lo que dice el libro de Mateo capítulo 12 versículo 36, que de toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella darán cuenta, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. También dice Efesios capítulo 5 29, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día del arrebatamiento, el día de la redención. Ante bien dice: sé benigno, cantando entre vosotros por salmos, salterios y himnos. Bien, un cristiano no puede andar haciendo cosas, un cristiano lavado, renacido en el Señor, no puede estar perdiendo su tiempo en una cancha, o incluso tirando a los jóvenes, e incluso metiéndose uno mismo es que nos vamos a divertir sanamente. No todos tienen el mismo dominio, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen el mismo equilibrio, no todos son nacidos de nuevo. Entre ellos puede haber un cruce de pies y la sangre se enciende, y puede haber pleito de mano, puede haber pleito de boca. Entonces lo más idóneo es que la iglesia aproveche el tiempo en ejercitarse en el crecimiento del desarrollo de la palabra y no en cosas pasajeras, porque el mundo, dice la palabra del Señor, primera de Juan 2:15, y menciona, dice que no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga bien, si yo estoy idolatrado por los placeres, los fuegos del mundo, los fuegos artificiales, los fuegos que me desligan de dedicar un tiempo de oración, que me desligan de dedicar un tiempo de visitación a una persona, que me desligan de pasar un tiempo leyendo la lectura, creciendo en la vida espiritual, que me desligan ese tiempo que voy a pasar de 1 hora, 3 horas en una cancha, en un estadio, o tratando de ganarme a la gente con balón, con basquetbol, con pelota de béisbol. Yo mejor empleo esas 2 horas, 3 horas y voy a los encarcelados, voy a los hospitalizados, voy a los ancianos, voy a la gente
que necesita una palabra de motivación, que necesita nuestra presencia motivadora, y no voy a perder el tiempo. Dice la Escritura que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y el amor del Padre es el sacrificio que Cristo hizo, de acuerdo al libro de Romanos 8:5, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, regresemos a Romanos, en el capítulo que estábamos leyendo, en el versículo 18, capítulo 16, versículo 18, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. La palabra menciona en el 17 que nosotros, gracias damos a Dios, porque aunque éramos esclavos, hemos obedecido dice la Escritura, lo habla y dice que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Fuimos entregados a una doctrina que se diferente del mundo. Santiago 4:4 dice que no amemos al mundo, es decir, lo que desarrolla el mundo, lo que está acostumbrado el mundo a practicar. ¿Qué tal que una hermana desarrolle las modas que el mundo está acostumbrado en sus bazares, en sus pasarelas a modelaje y en sus pasarelas a dar a conocer, a pantallar? Eso se llama seductismo, eso se llama jezabelismo, eso se llama seducción, eso se llama, de acuerdo a la Biblia, se llama concupiscencia, se llama lascivia, deseo desordenado. Entonces la iglesia está llamada a no vivir de una forma parecida a la esclavitud del mundo. Es decir, la Escritura dice que por sus frutos son conocidos. En el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La vanagloria, el orgullo, hay gente que sobresale, que quiere pantallar con la pelota, que quiere pantallar con el billar, que quiere pantallar con los diferentes juegos que el mundo ha traído como distracciones para matar tiempo, para privar de un crecimiento, el desarrollo de la persona. Hay personas que tienen mucho que hacer, incluso hasta la cerca está cayéndose de la finca, no ponen un poste, un prenderizo, no siembran yuca, no siembran banano, no siembran el maíz, y ahí andan después diciéndole: regálenme o véndame, porque el tiempo lo están desaprovechando. Va a llegar a un momento que van a necesitar ese tiempo en la vejez, y ese tiempo será demasiado tarde para ellos. Dice la Escritura, y dice que la vanagloria del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Mateo capítulo 7 versículo 23, habla muy claro que el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos es el que entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice Mateo 7, 21 al 23. Ahora quiero relacionarme al tema, aquella forma de doctrina a la cual fuiste llamado. Aquí dice la palabra: pero gracias sea dada a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿A qué forma de doctrina fuimos entregados? Aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Doctrina es una enseñanza basada en precepto. Escuche bien, doctrina es una enseñanza basada a preceptos amado hermano, que instruyen, basado a preceptos que a una persona se le instruye a una persona sobre una misión objetiva para alcanzar. Escuche bien, doctrina, es decir, la palabra doctrina, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, doctrina tiene que ver con una enseñanza basada en preceptos, en ordenanza, que se le instruye a una persona, amados hermanos, sobre una misión que tiene que alcanzar, y esa misión la tiene que sobrellevar. Dice el apóstol Pablo: no sea que siendo heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, si trato de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Entonces debemos de dar a conocer los mandamientos del Señor. La iglesia del Señor fue entregada a una forma a la forma de doctrina que fue entregada es cero arete, cero pintura, cero pantalón, cero vanidad, y guardarse con pudor y modestia, y mostrar, amado hermano, reverencia. Como traímos el hombre de esclavitud de pecado, como traímos la imagen del terrenal, así traeremos la imagen del celestial. Dice 1 Corintios 15, 49 de la palabra del Señor. Ahora, doctrina es una enseñanza basada en preceptos, en ordenanza, que se le instruye a una persona con el objetivo de impulsarle a una visión por alcanzar. Y es a la vez, amados hermanos, la palabra doctrina es a la vez
una capacitación para la persona, es una capacitación que forma a la persona para enfrentar los obstáculos, los obstáculos contrarios. Los obstáculos contrarios que se levantan de una y otra manera, los obstáculos contrarios, las oposiciones, como bien decimos, doctrina, es a lo que nosotros hemos sido entregados, es a la vez una capacitación, es una capacitación que forma para enfrentar a los obstáculos contrarios, a la clara determinación de alguien que ha sido entregado a una misión definitiva, a una misión definida. Entonces tenemos que ver, amados hermanos, que la palabra doctrina tiene que ver con reglamento, tiene que ver con normas establecidas en toda institución, en toda empresa, en todo lo que nosotros conocemos, en empresas, en industria, en toda institución, ya sea del Estado, sea privada, existen normas y esas normas se tienen que respetar. Doctrina es el fundamento de las ordenanzas divinas. Escúcheme bien, doctrina es amados hermanos y amigos, es el fundamento de las ordenanzas divinas. De esa ordenanza que Dios nos ha establecido. Claramente es la instrucción directa de Dios para enseñarle a su pueblo cómo se debe de conducir con destreza, que es la habilidad de persistir contra las obras adversas del maligno. Escuche bien, la doctrina que Dios nos ha entregado es una doctrina que nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo se manifiesta el diablo? ¿Cómo puedo identificar yo al diablo y a su demonio? ¿De qué forma? Hoy día quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 3. Estamos minados. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Estamos minados de doctrinas erróneas, espíritus engañadores que están transversando la sana doctrina. Es decir, la doctrina de Dios, lastimosamente, muchos la están disolviendo, la están disolver, el término diluir, la están minimizando, la están reduciendo, la están desapareciendo, y está apareciendo, ¿qué tipo de doctrina está apareciendo hoy en día? La doctrina de la prosperidad y de que Dios quiere el corazón. Le pregunto a usted, ¿en qué parte de la Biblia habla la palabra que Dios solamente quiere el corazón? Proverbios 3:24 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si mi corazón está en la idolatría de la vanidad, eso es lo que voy a dar por fuera, eso es lo que voy a reflejar. El espejo del corazón, lo que hay dentro de mí, eso es lo que por fuera resalto. Si en mi corazón hay vanidad, hay arrogancia, hay soberbia, hay desobediencia al Señor, si en mi corazón hay rebeldía, entonces voy a demostrar esclavitud. No voy a vivir como una persona renovada. No voy a vivir como una persona que soy luminares en el mundo, que me diferenteo entre el que es y el que no es. Entonces la palabra del Señor dice, Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5 de la palabra. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice el apóstol Pablo, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, es decir, a cuentecitos de niños, muñecos y todas esas cosas, fábulas que tienen que ver con animales, con la fauna. Entonces, ni presten atención a fábulas, cosas inventadas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice la palabra del Señor. Así que por su fruto lo conoceréis. Quiero que vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3 al 5. Primera de Timoteo 6, versículo 3 al 5. La palabra dice: si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecida esa persona, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, estamos llegando a la recta final. Estamos llegando al tiempo donde el maligno está influenciando a aquellos que se conducen en sus deleites y los usa para su propia destrucción, para su misma destrucción, y ellos disuelven la verdad, la verdadera doctrina la disuelven, y la verdadera doctrina la disuelven. Doctrina única, normas para la única doctrina que existe como normas para la salvación, reglamentos para la salvación. La doctrina de Dios nos enseña que las personas deben de casarse. La doctrina de Dios nos enseña que debemos de vivir en limpia conciencia. La doctrina del Señor nos enseña que renunciemos a todo lo que el mundo ofrece como modas modernistas, que lo vistamos con decencia, actuemos con decencia, que no agarremos costumbres de nuevos grupos que le llaman grupos de calle. No, todas esas cosas. Hay gente que anda saludando con el puño, hay gente que anda haciendo simbología con las manos. Eso pertenece a lo correspondiente a personas de calle. La iglesia no puede andar con dichos rebuscados como diciendo Simón en palabras que lo que deberían decir sí, así es. Nuestro sí sea así, nuestro no, dice la palabra. Quiero finalizar. La doctrina de Dios y los conceptos de los hombres como forma de doctrinas. En el libro de Marcos capítulo 1 22, la palabra enseña acerca de cómo Jesucristo se enfrentó a aquellos hombres que decían tener doctrina santa de Dios y al final no era doctrina santa. En el próximo a seguir, la doctrina de Dios y los conceptos de los hombres. Vamos a estar reflexionando sobre cómo forman doctrinas que no son basadas a la palabra y cómo esta gente se ha desviado del orden doctrinal y que hoy en día tienen a la iglesia un gallo pinto. ¿Por qué? Porque buscan ellos fines de lucro, buscan ellos economía, buscan ellos acomodarse, ellos buscan vivir una vida. Bueno, es que si les digo la verdad a la gente, si les debo de dar atolito a los niños, se me va a la iglesia. La Escritura dice que si dependemos de Dios, no buscamos gloria de nosotros. Cada quien es dado a conocer quién realmente lo impulsa. Si lo impulsa el amor al dinero, ¿qué recompensa da el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué me sirve tener 500, 1000 miembros, a 2000, a 5000 miembros? ¿De qué me sirve tener multitudes si inclusamente yo soy guía ciego y les sobo el pecado y no les corrijo la inmoralidad? Debo de corregir y debo de ser yo mismo y mi esposa, la familia de hogar, familia pastoral debe de ser el ejemplo de la iglesia, y la Escritura nos enseña cómo la iglesia debe de vivir. Que Dios me le bendiga. Hemos llegado a la recta final. Que Dios me le bendiga. Sería hasta la próxima, si Dios así nos permite. Si en algo esta enseñanza ha sido de gran bendición a su vida espiritual, por favor escríbame. Ahí estamos, escríbanos al 8802-4407. 8802-4407. Para ustedes, su servidor en Cristo Jesús, embajador en cadena, Benjamín López, ¿verdad? Porque somos embajadores en cadena. Dios ha puesto este misterio en nosotros, el tesoro de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres. Que Dios me le bendiga. Si en algo le podemos ser de útil, por favor, escríbanos y ahí estamos para ayudarle en cualquier situación, si Dios nos permite.